Vamos a seguir hablando de la preeminencia de Cristo, hermanos. Ahí mismo en Colosenses capítulo 1, versículo 18. El pasaje nos va a dar ese tema, hermanos. Vamos a tratar ahorita en esta mañana el primogénito de entre los muertos. Este es un tema de esperanza, hermano. Este es un tema de vida eterna. Para todo el mundo. El tema del primogénito de entre los muertos. Cristo es preeminente en la creación, tiene el primer lugar, ya dijimos, ya lo explicamos. Ya dijimos por qué Él es el primogénito en la creación. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Pero también Cristo es preeminente en la iglesia porque Él es la cabeza de la iglesia. Pero también, hermanos, hay algo más, por lo cual usted y yo todavía no hemos pasado, pero un día vamos a pasar por ahí. También Cristo es preeminente, el primogénito de entre los muertos. Aún, hermanos, sobre la muerte, Cristo tiene el primer lugar. Y quiero decir tres cosas. Número uno, que Él es primogénito de entre los muertos porque Cristo venció la tumba, hermano. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 23, vaya conmigo a Lucas, capítulo 23, versículo 52. Versículo 52 y versículo 53. Fue Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Cuando Jesús ya había sido crucificado, dice, fue a Pilato, hablando de aquel hombre llamado José de Arimatea, fue con Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, esto es, quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie, y era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Primogénito porque Cristo venció la tumba. Cuando Cristo fue crucificado, hermanos, todo el mundo sabe que Cristo fue crucificado. Todo el mundo sabe que Cristo fue clavado en un madero y que lo tuvieron ahí, hermanos, como por 6 horas, sufriendo, torturándolo. Bueno, cuando se cumplió el tiempo, hermanos, cuando llegó la tarde de ese día, José de Arimatea fue a Pilato y le pidió que le diera el cuerpo para sepultar a Jesús. La muerte de Cristo no fue algo inventada, no fue algo imaginario, fue real. Fue crucificado y entonces el capítulo 23, versículos 53, 52, 53, 54, nos dice que Jesús, más el 53, dice que y quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Fue sepultado ese día. Cristo fue sepultado en ese día. Entonces el cuerpo de Cristo fue llevado a la tumba, muerto, sin vida. La evidencia, hermanos, el versículo 54 dice, era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. El sábado quiere decir que Jesús fue crucificado un viernes y fue enterrado ese mismo viernes. Fue llevado a la tumba ese mismo viernes. El sábado los judíos no hacían nada. No hacían absolutamente nada. Entonces encontramos del cuerpo de Jesús que fue llevado a la sepultura, versículo 53, capítulo 24. ¿Por qué Cristo es primogénito de los muertos? Porque venció la tumba y podemos decir que fue sepultado realmente. Un hombre lo llevó y lo enterró, lo llevó a una tumba, a un sepulcro, y luego en el versículo, capítulo 24, versículo 3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Note
¿Por qué Cristo venció la tumba? Bueno, porque su cuerpo no fue hallado en la tumba. No encontraron el cuerpo del Señor. Incluso cuando leemos el pasaje paralelo de Juan, dice Juan que las mujeres que habían ido muy temprano, el primer día de la semana, dijeron, ¿para dónde se lo llevaron? Habían evidencias, hermanos, habían evidencias de que el cuerpo de Jesús había estado ahí, pero ya no estaba, nada más estaban los lienzos con que había sido envuelto, pero el cuerpo del Señor ya no estaba en la tumba. Estamos hablando versículo 24, capítulo 24, el versículo 1, el primer día de la semana. Habían pasado 3 días, viernes, sábado y domingo. No días completos de horas, de 24 horas, pero sí en tiempo 3 días. Fue llevado el viernes a la tumba, el domingo ya no está en la tumba. Su cuerpo no fue hallado en la tumba, y ¿sabe qué? El cuerpo de Jesús fue visto. Y no fue visto como de repente dicen, bueno, posiblemente ya lo mataron y de repente lo encuentran por allá tirado, sin vida. No, el cuerpo de Jesús fue visto con vida. Vaya conmigo primero a los Corintios, capítulo 15. Versículo 3 hasta el versículo 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí está, versículo 5, la evidencia de que el cuerpo de Jesús no se había quedado en la tumba, aunque pasaron 3 días en la tumba, no se quedó en la tumba, y que apareció a Cefas, y después a los 12 apóstoles, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, dice Pablo, aún. Lo que Pablo está diciendo, incluso les pueden preguntar a ellos, porque ellos vieron al cuerpo, vieron a Cristo, después de 3 días de muerto lo vieron, y otros ya duermen. Hay otros que no les van a poder preguntar porque ya murieron, dice. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció. Hermano primogénito, porque aunque Cristo murió, estuvo 3 días en la tumba, Él resucitó. Cristo venció la tumba. Y cuando hablamos de que venció la tumba, es que su cuerpo físico no se quedó en la tumba. Pero también primogénito entre los muertos, porque no solamente venció la tumba, también Cristo venció el Hades. Cuando hablamos de Hades, hermanos, estamos hablando del lugar de espíritus donde van las almas después de que uno muere. Miren, Lucas capítulo 16. Versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, mire, algo que sucedió: murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, mira ahí está la palabra, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Después, hermanos, que murió el rico, su alma, la muerte, hermanos, cuando hablamos de muerte física, hablamos de una separación del cuerpo. El alma se separa del cuerpo. El cuerpo va a la tumba y el alma va al Hades.
El cuerpo del rico fue a la tumba y el alma del rico, cuando fue sepultado, fue al Hades. Y en el versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hay dos lugares, hermanos. El Hades está dividido. Hay un lugar de tormento y hay un lugar que le llaman el seno de Abraham, el paraíso. ¿Recuerdan las palabras que le dijo el Señor Jesucristo al hombre que crucificaron a uno de los ladrones cuando él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, el Hades está dividido y hay un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, y hay un lugar, hermanos, donde el alma va a tener paz, tranquilidad, descanso. Dice Apocalipsis que los bienaventurados, los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras son ellos. Entonces nos encontramos ahí, hermanos, el cuerpo de Cristo fue llevado a la tumba. José de Arimatea llevó su cuerpo, lo llevó a la tumba y luego su alma fue trasladada al Hades. También el alma de Cristo fue al Hades. Y hay evidencia, hermanos, ahorita lo vamos a ver. Pero lo que voy es que, hermanos, en el Hades hay lugar de tormento y está el seno de Abraham. Y luego dice el versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Mire, hay un lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Un lugar de tormento y un lugar de consuelo en el Hades. Versículo 26. Además, dice, o sea, y te voy a decir algo más, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. ¿Sabe qué nos enseña, hermano? El hombre decide, el ser humano decide en vida dónde quiere pasar la eternidad. No se pueden hacer cambios, hermanos, una vez que pasamos de esta vida. O el alma va a ir al Hades porque es el lugar de espíritu, pero en ese lugar hay un lugar de tormento, pero también hay un lugar de descanso. Y el hombre en vida decide a cuál de esos dos lugares quiere ir. Versículo 27. Entonces le digo, te ruego pues, versículo 27, además de todo esto, una gran cima está puesta en nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Otra vez, hermanos, el lugar de tormento. El rico, hermanos, que había logrado, podríamos decir, todo en esta vida, que lo tenía todo, sus riquezas ya no le servían. Sus riquezas ya no lo iban a poder ayudar. Y no que Dios esté peleado con las riquezas, simplemente el rico quiso tomar su decisión. Pero también, hermano, está preocupado por su familia. Te ruego que envíes a que alguien les predique para que no vengan a este. Pensemos, hermano, por un momento, si usted y yo partiéramos en este mundo, de este mundo hoy, y pasáramos al mundo invisible, al mundo, hermanos, al Hades, ¿en qué lugar estaríamos? Y tal vez podríamos pensar, como muchos piensan, bueno, nos morimos y se acabó todo. No, ellos estaban muy conscientes de todo. Estaban pensando en su familia. Y hermano,
Ya no se puede hacer nada cuando uno muere. Ya no puede ayudar a su familia. Si usted le quiere hablar de Cristo, si usted le quiere hablar del Evangelio, si usted le quiere hablar de salvación a su familia, tiene que ser hoy y aquí en vida. Ya una vez que muere, ya no puede hacer nada. Si usted y yo queremos la salvación, tiene que ser aquí en vida. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Hermanos, en cada época, en cada tiempo, Dios ha puesto un mensajero para que la persona sea sana. Y fíjense, hermano, que Abraham dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco van a oír o se van a persuadir, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y qué verdad tan grande, hermano. Porque sabe que Cristo venció la tumba y Cristo venció el Hades. Cristo se levantó entre los muertos y la gente no quiere creer, no lo quieren oír, no lo quieren aceptar como su Señor, no quieren que Él gobierne, que Él dirija su vida. Entonces, cuando uno muere, va al Hades, hermanos, ahí va el alma, y encontramos esta historia verídica aquí en el libro de Lucas. Y cuando Lucas escribe, el mismo Lucas escribe, hermanos, acerca de Cristo, y vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, hablando de Cristo, versículo 31. Vamos a leer del 29 hasta el 33. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro, explicándole, le dice, David murió y su cuerpo todavía está ahí en la tumba. Lo que está diciendo, el sepulcro ahí está hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se levantase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio. Hermano, ¿cuánto tiempo pasa para que el cuerpo empiece a descomponerse? 3 días empieza a huele mal ya. Dijo allá en Juan capítulo 11, cuando Lázaro le dice, ya tiene 4 días, ya huele mal. Pero el cuerpo de Cristo no vio corrupción, entonces no se empezó a descomponer, no se descompuso su cuerpo, pero su alma tampoco fue dejada en el Hades. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo tocamos cuando resucitó. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás, mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado, Tomás. Y dice Pedro, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros somos testigos de que Cristo venció la tumba, de que Cristo venció el Hades. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermano, el Hades, el lugar de los espíritus, el lugar, hermanos, de tormento, el lugar de descanso, no pudo retener el alma de Cristo. Al tercer día,
el cuerpo de Cristo volvió a unirse con su alma. Resucitó Cristo al tercer día. Y fue visto por muchos hermanos, como lo dice 1 Corintios. Así es que Cristo venció el Hades. Pero también Cristo venció la muerte. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Versículo 20. Mas ahora, dice Pablo a la iglesia en Corinto, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Él. Cristo venció la muerte, hermanos, porque la tumba no pudo retener su cuerpo y porque el Hades no pudo retener su alma. Entonces, Cristo, Pablo está diciendo en Colosenses que es, hermanos, el primogénito de entre los muertos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el primero en que resucitó y nunca más volvió a morir. Cristo es el primero en que resucitó y nunca más volvió a ver la muerte. Y resucitó, hermanos, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo espiritual. Recuerde Hechos capítulo 1, cuando los que estaban ahí lo vieron ir, hermanos, entre las nubes. El cuerpo de Cristo estaba diseñado para vivir en el mundo espiritual. Ya no en el mundo material, en el mundo que nosotros vivimos, sino en el mundo espiritual. Y aunque otros habían resucitado, hermanos, como Lázaro, que ya olía mal, que Cristo le volvió a dar la vida, Lázaro tuvo que volver a morir. Y a otros que pudiéramos decir, el hijo de la viuda de Naín, que lo resucitó cuando iban de camino a enterrarlo, pero esas personas volvieron a morir. Pero Cristo no volvió a morir. Nunca más su cuerpo fue a la tumba, nunca más su alma fue al Hades. La muerte no tiene más poder sobre Cristo. Cristo venció la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre él. Y lo dice, hermanos, en Apocalipsis, el mismo Cristo lo dice. Mira Apocalipsis capítulo 1. Versículo 5 y versículos 17 y 18. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 17. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de ¿qué? Cristo tiene la autoridad sobre el Hades, porque Él venció el Hades, y Él tiene la autoridad sobre la muerte, porque Él venció la muerte, hermano. Por eso Cristo tiene la preeminencia aún en la muerte. La fe cristiana
fe del cristianismo está fundada en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. La Biblia enseña, hermanos, que un día todos vamos a ser resucitados. Juan capítulo 5, versículo 28 dice de esta manera, hermanos, Juan 5, 28. Déjenme se lo leo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro, los cuerpos que están en los sepulcros, hermanos, los que han sido enterrados, dice, oirán su voz. Y todos los cuerpos, hermanos, sean pobres, sean ricos, sean cristianos, no sean cristianos, ese día todos van a oír la voz de Cristo. Y así como Cristo le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, así ese día, hermanos, los cuerpos que están enterrados en la tumba. Hermanos, ya no va a haber cuerpo. Es cierto, ya no va a haber cuerpo, pero ahí se enterró un cuerpo y ese cuerpo se va a levantar de ahí. Porque Cristo tiene el poder, porque Él es preeminente, porque Él tiene la autoridad sobre la muerte. Y dice, y todos los que están en los sepulcros oirán su voz, salgan fuera y van a salir fuera. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero todos, hermanos, van a ser resucitados. Decía que, hermanos, es un mensaje de esperanza, es un mensaje, hermanos, de vida eterna, porque yo le hago esta pregunta y se la pongo en su mente. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera vencido la tumba? ¿Y qué hubiera pasado si Cristo no hubiera vencido el Hades? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? ¿Sabe qué? Viviríamos sin esperanza, sin futuro. Hay gente, hermanos, que no cree en esto, por eso la gente dice, hay que disfrutar la vida, hay que darle rienda suelta a la vida. Si Cristo no hubiera vencido la tumba, si no hubiera vencido la muerte, quiere decir que nomás moriríamos y hasta ahí se acabó. Pero esas son las buenas noticias, esas son las grandes noticias que tenemos, hermanos, que Cristo venció a la tumba, que venció la muerte y que ahora hay esperanza para la humanidad. Hay esperanza. Miren lo que dice el primero a los Corintios, ahí vamos a terminar el primero de los Corintios, vamos a ver algunos versículos, capítulo 15. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Amén? Si no existe, si no hay la posibilidad, si no hay esperanza de resurrección, si la resurrección de los muertos no es una realidad, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra. No tiene caso predicar. ¿Para qué predicar de la esperanza, de la salvación, de la vida eterna, si Cristo no resucitó? ¿Ustedes creen que no resucitó? ¿O creen que resucitó? Pero dice Pablo, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, si no hay resurrección, entonces somos unos mentirosos. Versículo
16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo se resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mira el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si Cristo no resucitó, diría el versículo 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Yo tengo una pregunta para ustedes, que se la contesten. ¿Cristo resucitó de entre los muertos? Porque si Cristo resucitó de entre los muertos, usted y yo tenemos que entregarle nuestra vida a Cristo. Porque si Cristo resucitó, si hay esperanza de resurrección, versículo 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y ustedes que no son cristianos, y en verdad creen que Cristo resucitó de entre los muertos, tienen que entregar su vida al Señor. Porque si no creen que Él resucitó de entre los muertos, coman y beban, porque no hay esperanza. Y no estamos, hermanos, no estamos aquí para obligar a nadie a que crea o no crea. No estamos para cerrarle las puertas de su libre albedrío. Usted puede escoger si quiere creer o no quiere creer. Pero en esa decisión usted va a decidir si quiere vivir con esperanza o si quiere vivir sin esperanza y sin Dios en este mundo. Aquí estamos para abrirle las puertas del libre albedrío. Usted decide qué va a creer. Usted decide. La evidencia bíblica está de que Cristo es el primero de entre los muertos. ¿Y sabe qué es lo que Pablo está diciendo en esa frase? Que Cristo fue el primer hombre que murió, que fue sepultado, que resucitó y que nunca más volvió a morir. Y esa es la esperanza de todo cristiano, que si muere siendo fiel al Señor, un día va a resucitar entre los muertos y va a resucitar para la vida eterna. Esa es la diferencia en ser cristiano y no ser cristiano. Esa es la diferencia entre ser fiel y ser infiel. Así es que, hermanos, solamente hay dos textos, el versículo 32 y el versículo 58. Usted y yo decidimos. Si nosotros decidimos creer, entonces vamos a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que todo lo que hagamos, no es que un día Dios nos va a premiar, sino que Dios nos va a premiar, resucitando nuestros cuerpos físicos, venciendo la tumba y venciendo el Hades. Y dice el versículo 55,
Versículo 54 al 56, hasta el 57. Cuando esto corruptible, este cuerpo que se corrompe, se haya vestido de incorrupción, haya sido vestido, hermano, esto mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte, en victoria. No más muerte, no más tumba, no más dolor, no más sufrimiento. 55. ¿Dónde está, muerte, el aguijón? ¿Dónde el sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Todo el que ha obedecido el Evangelio se mantiene firme, trabaja en la obra del Señor, le sirve, impacta en su vida el Evangelio, hermanos, se consagra, se santifica, y su devoción a Dios, y es fiel hasta la muerte. Esa persona es victoriosa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ustedes que no son cristianos, quieren vivir con esperanza, quieren vivir con una vida de victoria y ser victoriosos al final de este mundo, venga a Cristo, entregue su vida. Hay esperanza. Ya hubo alguien que resucitó de entre los muertos y nunca más volvió a morir. Esa esperanza que nosotros tenemos la puede tener usted también. Que Dios le bendiga, hermano. Amén.